salud es muy importante. Máxima Noticias con Leonel Gamarra presenta Salud en tu casa con el doctor Félix Palomo. Bien, ya contamos con la presencia del doctor Palomo. Estamos en semanas trágicas. Ayer ocurrió un lamentable accidente a un conocido comunicador de Barranca. Ha quedado bastante grave su estado de salud. Los 7 muertos de la Viniván. ¿Qué ocurre? El tema del día de hoy: el último latido, las complicaciones mortales en un accidente de tránsito. ¿Cómo está, doctor Palomo? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Leonel. Bueno, verdaderamente es lamentable lo que está pasando en nuestra carretera. Justamente el martes dimos unas estadísticas de cuántas personas fallecen aproximadamente por año acá en nuestro país. Y también reflexionamos un poco, Leonel, de que la mayoría de los accidentes de tránsito, por no decirte, estamos hablando por encima del 80%, son producidos por una falla humana. Sí. No porque el carro está mal, no por el freno, sino la falla humana, ¿no?, que siempre existe. Y dábamos los consejos, dábamos todo los tips que nosotros debemos tener en cuenta si vamos a conducir. De igual forma, si nosotros estamos como pasajeros. Muchas veces tomamos un colectivo, tomamos un auto por llegar a nuestro destino y pues corren y estamos viendo que está corriendo y no tenemos esas agallas o no tenemos esa preparación o para decirle: oye, hermano, por favor maneja menos, maneja más despacio. No estamos viendo que el carro está yendo prácticamente a 140, 150 y permitimos nosotros mismos esas cosas. O como también permitimos cuando se pasan el peaje, cuando permitimos que pase la luz roja. Todas esas cosas conllevan siempre a tener un riesgo. Muy bien. Acá entender es que un accidente de tránsito que nosotros podamos, valga la redundancia, tener, acá son minutos los que cuentan, ¿no? Porque es de un momento a otro. Entonces, acá llega el momento del accidente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que el impacto que sufre el vehículo es un impacto, el primer órgano más afectado y que nos puede llevar a una muerte instantánea en nuestro cerebro. Por eso que decimos que el traumatismo encefalocraniano constituye el 40% de las muertes en un accidente de tránsito. Y cuando nosotros nos referimos a traumatismo encefalocraniano, es el golpe que sufre el cerebro, ¿no? Ese golpe que sufre el cerebro que puede ocasionar una contusión en el cerebro hasta un derrame, que puede ser un derrame inmediato y en la cual hace un edema en el cerebro, no hay por dónde salir, porque recordemos que el cerebro es una caja que está cubierto por el cráneo. Y esa caja que está cubierto por el cráneo no tiene por dónde salir cuando hay un derrame. Y se produce derrame cerebral y por tanto una hipertensión endocranial muchas veces, y eso causa muchos daños y puede conllevar a la muerte. El cerebro está suspendido dentro de esa caja, de que es nuestro cráneo. Y si tú te golpeas la parte frontal, como es como un globo, va a golpearse toda la parte de nuestro cerebro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La otra parte ya es nuestra columna, y por eso el uso de cinturón de seguridad. Ayer veíamos con cuando estaban rescatando a los accidentados el día de ayer, sí, el que estaba en el copiloto estaba con su cinturón de seguridad, ¿no? Estaba bien, pero el impacto ha sido tanto como ver verdaderamente los almácigos de fierro que en ese momento están y cómo lo movilizas a esa persona. Es muy importante tener la movilización. Ahora, doctor, en ese primer impacto hay dos situaciones que yo he podido ver. Lógicamente, cuando vas a impactar, vas a frenar, y el freno, por la inercia, te lleva bruscamente hacia adelante y violentamente hacia atrás. Sí. ¿Qué ocurre ahí? Si no tienes la protección, te puede también afectar el tema del cuello. Exacto. Como comúnmente se dice, desnucar. Se llama el síndrome de latigazo. A ver. ¿Qué pasa en ese momento? Si tú no llevas el cinturón de seguridad, ese latigazo, como tú lo has dicho perfectamente, va hacia adelante, hacia atrás, puede ocasionar una disección de médula ósea. O sea, la columna, dentro de la columna tenemos nosotros la médula. Y es la médula que ve toda nuestra parte motora, de ahí salen todos los nervios. Ahí cuando nosotros nos acordamos un poco de nuestra anatomía, vemos que a través de la columna salen todos los nervios, y eso puede ocasionar una sección, puede ocasionar en el futuro una hemiplegia o una parálisis total de todo el hemicuerpo. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado.
¿El cinturón nos ayuda? Claro que nos ayuda, pero eso va a depender mucho del impacto que tú puedas tener. Ahí estamos también el tema de las bolsas de aire, si se activaron o no se activaron. La mayoría ni tiene. Porque las bolsas de aire también juegan un papel muy importante para que esta persona no sufra mayor daño. Bueno, entonces nos estábamos trasladando a la parte ya cuando ocasiona el accidente y qué hacer en ese momento si no tenemos la preparación para poder trasladar un herido. Muchas veces la gente por el ímpetu de poder sacarlo, lo jala. Y hay veces ese jalar es que ocasiona mayormente las muertes. Estamos hablando de un 20%. O sea, en un accidente de tránsito la principal causa de muerte es el cráneo, el cerebro. El cerebro, 40%, aproximadamente. Luego tenemos la parte cómo lo trasladamos al paciente. O sea, si ese momento de pronto queda atrapado un brazo, queda atrapado una parte de nuestro cuerpo entre los almácigos y por querer sacarlo, al sacarlo puede ocasionar, porque definitivamente al tener un aplastamiento por parte de los fierros, esto va a ocasionar en el cuerpo como un tapón para que no sangre. Al sacarlo va a comenzar el sangrado y puede fallecer también en una hemorragia en ese momento, porque es tanto el vaso que ha afectado que por eso se tiene que tener mucho cuidado. Y lo otro, que en el propio traslado no te ocasionó en el accidente una sección de médula ósea porque te protegiste, pero al trasladarte, habiendo ya una lesión previa, puede incrementar esa lesión y puede producir un problema en la columna. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado al tener trasladado, siempre trasladarlo en bloque. Si no sabemos, es mejor no hacerlo y esperar que vengan los profesionales que sí saben para poder trasladar al momento que está el momento que pueda ser atendido en un nosocomio. Cuando existen ya las amputaciones, por ejemplo, hay muchas personas que de momento, de pronto, su brazo, inmediatamente tenemos que hacer un taponamiento a la persona quien esté, poder protegerlo, cubrirlo para que no siga sangrando. Y lo que ha pasado, y tenemos que tener cuidado, siempre el órgano que ha sido afectado, si está a tu costado, llevarlo consigo, porque tenemos tiempo para poder hacer, si es un brazo, una mano, para poder otra vez injertarlo, lo mismo que tiene. Muchas veces lo dejamos porque estamos con el apuro y ya no se va y verdaderamente después buscan el órgano que ha sido seccionado, puede ser una mano, puede ser un brazo, y después pues quedan pues con ese... A lo largo de estos años, doctor, nosotros también como reporteros hemos hecho muchos años de calle, hemos sido testigos también de innumerables accidentes de tránsito, pero lo que llama la atención, y quiero que nos explique, muchas veces el accidentado sale bien, exteriormente no se le nota ningún daño, ningún corte, seguramente algunos golpes, sustos, sale bien, pero conforme pasan los minutos le dice que está bien, sí, estoy bien, sale caminando, empieza incluso a hablar, a contar cómo fue el accidente, pero pasan los minutos, se va desvaneciendo. ¿Qué ocurre, doctor? Muy buena pregunta, Leonel, muy buena pregunta. De por sí, a todos nuestros amigos que estamos escuchando, no quisiera que pase eso, pero si ocurriera esto, nosotros tenemos que guardar el reposo. ¿Por qué? Porque no puedes tener nada en ese momento, pero internamente tu cerebro puede ser que sea un microsangrados, y conforme pasan los minutos va sangrando, goteando, y terminas en un problema, un taponamiento en el cerebral, o sea, comienza a sangrar. Lo otro es que el pulmón puede haber sido atravesado en ese momento por una fractura de una costilla que muchas veces no se siente, hinca el pulmón y poco a poco va entrando aire y terminas pues en un problema pulmonar que también te conlleva la muerte. Lo otro también, como ha pasado en los accidentes que hemos tenido ahora último, que puede ser que internamente se haya dañado el hígado, el vaso, que son los más expuestos, sobre todo el hígado, el vaso, y terminan en una hemorragia de un órgano interno. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. No, muchas veces nos protegemos, mi columna está bien, mis pies están bien, yo camino, y nos olvidamos que nosotros tenemos órganos nobles, y los nobles como el hígado, el corazón, el vaso y los propios intestinos, porque si los intestinos han sufrido una fractura puedes terminar en un momento de pocas horas en una peritonitis, porque todo lo que estaba en el intestino pasa a la cavidad abdominal. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con un accidente, una persona que queda atrapada entre los fierros retorcidos
y la ayuda demora varios minutos. ¿Cómo son esos momentos, esos minutos para las personas que ha quedado atrapada? Es una agonía lenta, dolorosa, traumática. Me trae a recuerdo, Leonel, lo que pasó con nuestros amigos de Ollón. Ya cuando claro, la tremenda roca se aplastó la minivan. Fue el derrumbe. El derrumbe, pues claro. Claro, la arena, todo, la tierra del cerro y prácticamente cuando lo descubrieron, y yo te digo, he tenido esa experiencia de estar ahí, subir inclusive y ver a las personas, he conversado con las personas. Algunos estaban con vida, pues. Claro, estaban con vida, entonces el rescate le lentece porque definitivamente si no tenemos personas preparadas, ¿cómo sacarlos en ese momento? Uh-huh. Si no tenemos en ese momento una motosierra, ¿cómo se llaman eso que cortan? Una moladora. Ajá, una moladora. ¿Cómo sacamos a estas personas, no? Y recuerda que en esos accidentes conversamos con 3-4 personas que estaban vivas, hablaban, y el dolor era intenso, pero no podíamos en ese momento sacarlos, porque solo el cuerpo estaba de la cintura para abajo, estaban atrapados. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos momentos es importante la evacuación de las personas e inclusive el prehospitalario, o sea, las ambulancias que vayan ya preparados para incluso en el momento del accidente, en el sitio del accidente, poder poner una vía y poder permeabilizarlo para que estos pacientes no tengan pues el shock que se llama hipovolémico, o sea, cuando sangran demasiado, tanto han sangrado que entran en shock y conllevan a la muerte. Entonces, los momentos suman y son muy importantes. Es por ello que a veces decimos nosotros, ¿por qué ponemos a un personal de guardia si no hay accidentes? Pero ¿y cuando lo hay? Ajá. ¿Cómo estamos preparados nosotros? Claro. Y eso es lo que quizás muchas veces no entendemos, que es la importancia de tener todo nuestro sistema de emergencia activo durante las 24 horas del día. Estamos ahorita hablando de accidentes de tránsito. Imagínate un movimiento telúrico. Por ejemplo, Venezuela, ya pasaron ya más de una semana, nos vamos por 2 semanas. 3.000 muertos. Siguen las labores de rescate, pero conforme pasan los días, es bien complicado que encuentres a alguien ya con vida. Pero sí encuentran a veces, y nos ha pasado. Claro. ¿Cuánto tiempo puede venir la persona? A ver, la otra pregunta, ¿cuántas personas? Sin alimentarse, sin agua. Sin agua puede durar hasta 10 y 12 días. Estamos en ese tiempo. En ese tiempo todavía estamos, ¿no? Y pues después vienen y sin alimentación, pues más el agua, todo eso conlleva todo un tema metabólico dentro que puede lleva a la muerte inmediatamente. Uh-huh. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, doctor, ahora vemos mucho más vehículos de motolineales, jovencitos que van a toda velocidad y la levantan la moto como si fuera caballo. ¿Qué pasa si vas a velocidad en una moto lineal, te descarrilas, se pincha una llanta y caes aparatosamente varios metros más adelante? Si llevas casco puedes salvar, pero si no llevas casco, inmediatamente un traumatismo encefalocraniano grave y conlleva muchas veces inmediatamente la muerte. Ahora, y si lo salvamos de la muerte, eso puede quedar vegetal con traumas, sano ya no va a quedar, normal no va a quedar. Definitivamente va a depender mucho de la caída, de la complexión de la persona, cómo ha caído, en qué lugar. De verdaderamente es un albur que puede ser un accidente tan inocente como que es solamente una caída y cae en un sitio que no es adecuado y va a fallecer. Lo que pasó en el accidente de la San Martín, por ejemplo. ¿Ya? Hubo un sobreviviente. Ileso. Uh-huh. Ileso. O sea, salió expulsado por la ventana del bus. Y cayó sobre la arena. Y cayó sobre la arena. Y muchos de ellos corrieron esa misma suerte de caer, pero no cayeron en la arena, cayeron en la parte rocosa. En las peñas. En las peñas. Entonces, ahí va a depender mucho. Nosotros lo que tenemos que enfocarnos acá, y yo creo que es importante porque lo venimos haciendo en Máxima Noticias 96.7 con Leonel Gamarra, es qué debemos hacer, cómo debemos prevenir. Doctor, ¿cómo debemos prevenir? Primero, si nosotros somos los conductores, ya sabemos lo que debemos hacer. Uh-huh. No podemos manejar nosotros ni trasnochados, ni haber bebido. No, doctor, pero tomé ayer. Claro, pero doctor, viene otro tema. Uno puede ser precavido, uno puede conducirse no a excesiva velocidad, en su carril, sin beber licor ni nada, pero el que viene atrás o el que viene al frente, ese sí puede ser si está borracho, exacto, si está ebrio, está con otras sustancias en el cuerpo. Nosotros no nos ocasionamos.
¿Cómo evitar eso también? Porque eso es por eso mismo, ¿no? Es cuando hablábamos, ¿te acuerdas? El día martes y decíamos que esto es un complejo, no solamente solo la persona responsable, sino inclusive cómo llegamos hasta las autoridades políticas. Sabemos muchas veces cómo se han entregado los brevetes. Ajá, también es cierto. Y que es un tema que no queremos tocarlo por ser espinoso y tener muchas aristas, pero sabemos eso. Entonces, la responsabilidad va de todos como sociedad, porque las personas que probablemente tramite un brevete, una persona que no sabe manejar o que no tiene los conocimientos de la regla de tránsito, probablemente en ese momento dirá, pues ya lo hice, parte de mi negocio, parte de mi comida, pero ¿qué pasaría si ese mismo conductor unos pocos días atropella a su hija, atropella a su esposa, atropella a alguien de su familia? Entonces tenemos que tener como sociedad la responsabilidad de poder nosotros ver que un accidente de tránsito no es que solamente quien tuvo la culpa, si tuvo la culpa el chofer de la cúster o del tráiler o del auto, no, sino todo el complejo que conlleva a que por qué nuestras carreteras y se llenan de sangre de forma permanente. Porque ya no estamos hablando nosotros de pasamayo, ya no estamos hablando de líneas altas. Recuerda que antes, cuando estábamos muy mozos y muy jóvenes, decíamos qué miedo pasamayo, nosotros mismos sentíamos miedo, pero ahora resulta que increíble, justo lo que vas a decir, increíble. Ahora utilizamos la variante. Claro, utilizamos la variante, pero yo iba a otro detalle. Antes teníamos la antigua Panamericana, que era de 2 carriles, y los choques eran mayormente frontales. ¿Ya? Ahora tenemos una nueva Panamericana con 2 carriles, amplios, tanto de para norte y para el sur. Y los choques se están dando, los choques por alcance. Exacto. Choque por alcance. Y mira, de manera proporcional, si tú ves las estadísticas cuando utilizábamos la pasamayo y que ahora que utilizamos la variante, duplican en accidentes de tránsito el uso de la variante. Claro, porque al ser pasamayo el conductor manejaba con mucho más prudencia. Claro. Y era solamente un carril, o sea, 2 carriles. Por el mismo pasamayo iban hacia Lima, por el mismo camino retornaban de Lima. Ahora tenemos la variante de doble carril. Entonces, se sienten seguros, van avanzando. A lo J. Bond, ¿no? Como dice la canción, sí, ¿no? La canción, bueno, Decisiones. Sí, pues y son decisiones, Leonel. Ahora, doctor, ¿cuánto, por ejemplo, una persona que queda en esta situación ya con una discapacidad permanente o total, que le cambia la vida de un momento para otro? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Cómo recuperarlo? Porque seguramente va a pensar en suicidarse. Lo primero va a la decir, depresión. La depresión. Yo no quiero ser una carga para mi familia y va a querer autoeliminarse. ¿Cómo trabajar, cómo tratar a esa persona que era sano, deportista, trabajador, bailaba, corría, saltaba y de la noche al día de un accidente ya no puede caminar, le cortaron las piernas o incluso está inmovilizado en forma permanente en una cama por el resto de su vida? ¿Cómo trabajar con esas personas que quedan con esta terrible secuela de un accidente? Mira, Leonel, y perdóname que un poco, porque si te lo digo es porque en un momento tú has ventilado y superado esta parte. ¿Cómo queda uno de la parte psicológica después de haber pasado por unidad de cuidados intensivos? Es bravo, es terrible. Desde ya que tú te sientes una carga familiar. Desde ya, o sea, definitivamente que las personas entran en una depresión. Y esa depresión, que puede ser de leve, moderada, severa, puede conllevar a muchos temas mentales posteriormente. Lo otro, la familia. Claro. La familia que pierde su ser querido. Toda una familia. Hoy día estuviste conversando y mañana ya no lo tienes. Entonces, ¿cómo queda? Entonces, todo ello conlleva, por eso siempre vamos a decir que en este tema de los accidentes de tránsito, que ya es un problema de salud pública para nuestro país, el después del accidente, el post, es también muy costoso para nuestro país y que tenemos que asumirlo. Y cuando siempre decimos nosotros, bueno, ¿ya qué hiciste? Durante el accidente, ¿qué hiciste? Como autoridad, ¿qué has hecho después? ¿Han tenido el apoyo psicológico esa familia? Mayormente no tiene. Pero ya ahí vamos el otro tema, porque conlleva a que la familia tiene ya un problema de salud mental por la parte de la depresión de haber perdido a su ser querido. ¿Y cómo recuperas tú a esa familia para que vuelva a insertarse otra vez a ser una población económicamente activa, que es lo que queremos? Claro, porque muchas veces el que queda postrado, accidentado, es la cabeza de la familia, es el sustento del hogar.
está con vida y lo queremos con vida, pero ya no va a poder trabajar. O sea, ¿qué pasa con los pequeños, con los hijos que ya no van a poder tener... Y esa pensadora es la que te lleva a la depresión. Eso es lo que te lleva, pues, mal. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es tener cuidado. La responsabilidad administrativa, política, familiar de personas. Respeta, por favor, las señales de tránsito. Si está cambiando ya a amarillo, no aceleres para pasar, por favor, porque eso puede ocasionar un accidente. Igual, y si estás en la calle y no puedes ir con tu celular, porque una familia, un chofer que es responsable, que es buen conductor, que lleva al sustento de tu familia, y por tu imprudencia puede terminar en la cárcel. Pues bueno, a ver, voy con una comunicación antes de terminar ya con el doctor Palomo. ¿Cómo está? Adelante, buenos días. Sí, hola, buenos días. A ver, lo estamos escuchando, adelante. Estoy escuchando el tema, ¿no? Y me parece que mayormente los accidentes a mayoría están por la cuestión de negligencia humana, ¿no? Exacto. El 90% son negligencia humana. Exacto. El ser humano, pues, le dan un vehículo que supuestamente debe operarlo de manera correcta, pero lamentablemente, pues, hacen todo lo contrario, ¿no? Exceso de velocidad, se pasan las reglas, no respetan el peatón, manejan a la loca, o están con el celular, manejan ebrios. Y eso de manejar ebrios o con trago no limpia, o sea, está excepto toda la persona está en afecto, no quiere decir porque sea doctor, abogado o sea ingeniero, no lo va a hacer. O sea, todo ser humano, independientemente de su profesión, tiene el defecto ya en su chip cerebral, ¿no? O sea, ese defecto todos los tenemos, ¿no? Incluso yo mismo también he manejado ebrio, pero gracias a Dios no me pasó nada, pero ya tampoco no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero hay muchos factores que conllevan a muchos accidentes, pero mayormente es la imprudencia, ¿no? La imprudencia, tanto acá en la ciudad como en las carreteras, ¿no? Exacto. Eso es lo que pasa, y bueno, siempre va a pasar porque el ser humano no aprende, ¿no? No aprende sus errores. Muchas gracias. Muy bien, bueno, correcto, doctor. La imprudencia es el factor de mayormente los accidentes de tránsito que ocurren en nuestro país, y debe ser el Perú debe tener una de las tasas más en altas Latinoamérica. En Latinoamérica, sí. Bueno, sí. Terrible. Gracias, doctor Palomo, por estar con nosotros, la Clínica MAT. Bueno, Clínica MAT, nosotros nos encontramos en calle Las Flores 243, Santa María, Luriama 243. La atención es de lunes a lunes, o sea, todos los días abre Clínica Max, domingos, feriados, está viendo, pero los días, lunes, sábado, domingos y feriados es de corrido. Los días de semana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 3 a 7, 14 especialidades en Clínica MAT. Clínica MAD, amor por su salud.